La polca paraguaya, danza nacional, características y sus 400 años de evolución. En el Paraguay, desde la dominación española, el pueblo nativo o mestizo primeramente bailó con un estilo muy de los guaraníes, los hombres en multitud que podía durar horas y las mujeres aparte, así como las promeseras, llamadas más tarde galoperas, desde el principio de las reducciones franciscanas, caracterizadas por la absoluta libertad en sus expresiones musicales y bailables, desde el río Tebicuarú hacia arriba, incluyendo Paraguay o Asunción, muy contrarias a las reducciones jesuíticas de disciplina militar, en donde estaba prohibida toda expresión profana, incluso las paganas a modo indígena. Durante las centurias de 1600 y 1700, el pueblo ya tenía bien definido el ritmo de 6x8, polirrítmico y sincopado, y en su danza de promeseras y en el purajey, que después tomaron nombres foráneos de galopa y polca, de tal manera que para 1811-1815 unos extranjeros conocedores de la música, los hermanos Robertson, visitaron el Paraguay, se dieron cuenta de la gran diferencia rítmica y los describieron tanto como música como baile danza. Posterior a eso, con la entrada masiva de las danzas europeas, desde finales de 1700, como la contradanza, y en 1850 el galop y la polca, han influenciado de alguna manera en los pasos, figuras coreográficas y estilos y bailes para bailar la polca paraguaya. Se nota en las diferentes danzas con música y coreografía propias, extintas en el pueblo con la guerra contra la Triple Alianza y recuperadas gracias a grandes maestros y maestras como el doctor Juan Mat Boedner, Mauricio Cardoso Campo, Julián Rejala, Domingo Menchaca, Celia Ruiz Rivas de Domínguez, Reina Menchaca, Florencio Dígalo, Agustín Barrios y otros. Estas danzas viven hoy día en las academias, escuelas, colegios, universidades, grupos institucionales e independientes, pero ya no viven en el pueblo, o sea, perdieron la tradicionalidad continua en el pueblo. Ojalá que todas estas vuelvan a ser bailadas espontáneamente sin que nadie se las enseñe, así como es la actual polca paraguaya, sin música ni coreografía propias. La polca paraguaya es la danza nacional por excelencia del Paraguay y es la única danza folclórica de nuestro país porque posee todas las características antropológicas, ya que se baila espontáneamente en cualquier acontecimiento social, sean fiestas de cualquier estrato, cumpleaños, casamientos o en cualquier lugar donde suene la polca o una galopa en un conjunto, orquesta o banda. El pueblo paraguayo como tal casi no diferencia entre polca y galopa, como también con el chamamé, por sus diferentes graduaciones de velocidad, como la polca canción, polca creú, polca popó, polca creú de antiguas datas. Por lo tanto, el chamamé como música y danza, que ya es tradicional en el Paraguay desde que su creador Samuel Aguayo, que apenas hacía 2 años de abandonar su querida Asunción, en 1930, hace 90 años, vuelve para promocionar su disco que contenía el primer chamamé, Corrientes Potú, y desde esa vez ha conquistado el Paraguay, en especial en toda la zona sur. El campo de la polca paraguaya como danza nacional ha creado controversias a fines del siglo pasado y gracias a la antropología cultural se pudo definir que esta se baila en 4 espacios diferentes, las danzas antiguas, ya sin vigencia que también polca se baila en ella. Entonces hablemos de 3. El folclórico, cuando el pueblo la baila por necesidades social y o afectiva y se viste acorde al ambiente, siempre con vestuario normal y como danza de pareja independiente. B. Artístico, cuando la polca sube al escenario como espectáculo y sufre algunas transformaciones propias del arte en cuanto a la expresión corporal, a las figuras, enlazados, estilos y vestuario. Y por grupos tradicionales o académicos se puede crear cuadros de inspiración en hechos folclóricos como proyección o estilización. Para aclarar el término de proyección, esto sucedió en el último festival del Tereré realizado este año anualmente por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción.
Se trata de la presencia de un grupo tradicional de las galoperas de Punta Canapá para bailar su repertorio y aprovechando el tema fiesta patronal de y por el joven Dani Mesa. Y ahí se produjo una proyección de primer grado. Luego subió al escenario un grupo académico de danzas también para hacer las galoperas con el mismo estilo y vestuario. A esto se llama proyección de segundo grado. Más tarde participa otro grupo de mujeres para hacer el mismo repertorio pero con pasos y figuras más elaborados. Acá se produjo una proyección de tercer grado. Y finalmente aparecen unas galoperas con malla de danza clásica y pollera blanca transparente con pasos de polka pero al estilo de la danza contemporánea y clásica. Se trata de una danza estilizada. Una danza es de inspiración cuando uno crea una coreografía o cuadro inspirado en un hecho folclórico como una tareada o mandioca y emplea todos los elementos que caracterizan a la polca paraguaya como danza, que también puede encuadrarse dentro de las 3 graduaciones de proyección. Y por último, el educativo. Desde fines de 1980, la enseñanza de la danza paraguaya fue obligatoria en los 3 ciclos de la educación paraguaya y en sus diferentes formas, las antiguas con coreografía propia o con las de inspiración. Características de la polca paraguaya como danza. En primer lugar, para diferenciar de su homófona europeo, polca se debe escribir con C y no con K porque es un nombre registrado por ley. Es una danza de pareja enlazada, independiente, a veces suelta. Lo que le caracteriza a la polca paraguaya en su forma de bailar es que la pareja incursiona y sale de la pista de baile cuando quiera. Se ubica en la pista en donde mejor le parezca. La pareja da sentimiento a la danza acorde a su clima psicológico y al clima del ambiente y lógicamente según el temple de la música. Se baila combinando diferentes estilos de la polca, enlaces, toreos, parados o acuclillados, zapateos y gritos o zapucay. Estilo de la polca como danza. 1. Polca valseada. Se caracteriza por su elegancia, postura, por su marcación en 3 tiempos en el paso básico, pero divididos en 2 grupos, por el balanceo, giros de rotación y traslación en la pista en forma circular al estilo elegante y erguido del vals. 2. Polca sirirí o polca arrastrada. Consiste en realizar los pasos al ras del suelo y siempre cada pie debe mantener una línea recta. Esto implica que no se marca el acento con el cuerpo que baja y sube como en el paso básico casi saltadito o popó. Este es muy propio de las polcas más lentas o para el chamamé. 3. Polca yecutú implica A. Adelantar el pie derecho como clavando. B. Inmediatamente retrocede el mismo pie, pero arrastrando media distancia de lo que ganó al adelantar en dicho paso. C. Ahí se le acerca el pie izquierdo y vuelve a pisar en la misma línea horizontal del pie derecho. Se invierten los mismos pasos para que el siguiente compás corresponda al pie izquierdo y hacer la misma clavada y arrastre. Con este paso se gana poco espacio para desplazarse. Con este estilo no se puede enlazar. La mujer realza su feminidad cuando acompaña con reducido coqueteo y chasquido de dedos a la altura del mentón o con la falda sostenida en ambas manos en la cintura, con mucho movimiento de hombros. El varón podrá hacerlo, pero solo con las manos en la cintura. 4. Polca popó es la polca saltada. Se la conoce también como yeroquipopó. Se baila como dando saltitos en los 3 movimientos de los pies, divididos en 2 grupos por compás. Se caracteriza por ser muy alegre, ágil, divertida, hasta si se quiere poco formal. Generalmente se adopta este estilo cuando el clima llega a su máximo de alegría y por supuesto cuando hay mucha energía por parte de los bailarines. 5. Polca toreada. La pareja se desenlaza y se inicia una persecución del varón a la dama. Generalmente esta sigue un pequeño círculo no mayor de 2 metros de diámetro con movimiento de falda o coqueteo. El varón la seguirá
con paso básico y braceo. Y también podrá hacerlo con acuclillado, con el tronco bien erguido. Baja el cuerpo doblando las rodillas, dando saltitos con los dos pies juntos, siguiendo el tiempo binario de la melodía, o sea, 2 saltitos por compás. Moverá los brazos en un vaivén de un costado a otro con chasquido de dedos y por supuesto con la mirada bien fija a la dama. Polka Imano, o sea, cuando el mono se hace pasar por muerto. Se enlaza en Riguazú Ayuraboca. Ambos se agachan un poco para que el varón pose su mentón sobre el hombro derecho de la dama y ella lo mismo sobre el otro lado del varón. En el varón apasionado cerrará los ojos durante la mayor parte de la danza. 7. Polka Tien. Se enlazan en Riguazú Ayuraboca, pero el varón realizará un paso de pericón popular saltadito y siempre se desplazará hacia adelante, exactamente bien metido entre las piernas de la dama. Ella retrocederá dando 2 saltos alternados por compás de pies, levantando como 10 a 20 centímetros de altura en los costados del varón, cada uno con paso básico diferente. Esta forma requiere mucha práctica y entendimiento. 8. Polka de damas. Modernamente la sociedad permite que las damas bailen en grupo como en las galoperas o en las fiestas sociales, por supuesto. Polka de varón. En la modernidad, pasando 1970, los hombres empezaron a bailar sin mujeres desde que la danza formó parte de las artes visuales en escenario. Luego ya lo hacían en bailes sociales. A este fenómeno se denomina yeroku cojudo, cojudo, caballo sin castrarse. Formas de enlazado. Según muchos especialistas, este es el aporte más importante de las danzas europeas llegadas en el Paraguay para la polca paraguaya como danza, porque en las eras prehispánicas y colonial rara vez una pareja se enlazaba y si lo hacían era en forma interdependiente en círculo colectivo. En enlazado se refiere a la forma de prenderse el varón y la dama. En todas las figuras que se describen tienen una parte común. El varón posará su mano derecha a la cintura del costado izquierdo. Lo correcto es separar el dedo pulgar del índice y se produce una unidad de medida muy conocida llamada geme. Esta es la abertura la que tomará contacto con la cintura de la dama. Por su parte, la dama con su mano izquierda sostendrá la falda y la moverá como quiera. Ahora bien, las diferencias según la posición del brazo izquierdo del varón y derecho de la dama tenemos lo siguiente. Sipa akuye weraja o kesuke serape. El varón toma con su mano izquierda la mano derecha de la dama, las elevan juntas hasta extenderse los brazos por completo. El caballero coloca palma hacia arriba y la mano de la dama posará encima. Nananka yepo o, las manos prendidas permanecerán en lo más alto, subirán y bajarán en movimiento muy cortito por cada acento binario del compás, o sea, 2 veces. 3. Riguazú Ayuraboca. Desarticular el cuello de la gallina. Las manos prendidas bajan y los brazos se tensan hacia abajo con un mínimo movimiento de arriba a abajo. Queda muy simpático cuando las manos prendidas pasan un poco hacia la espalda del varón. 4. Enlazado europeo. Como la dama ya no tiene necesidad de atajar la falda o porque usa vestido corto o pantalones, ya tiene libre la mano derecha. Esta la colocará sobre el hombro izquierdo del varón. También se estila que la dama se prenda con las 2 manos por el cuello del caballero y por la misma forma por la cintura de la dama. 5. Solo enlace de varón. El caballero con las 2 manos se prende por la cintura de la dama. Ella con ambas manos maneja la falda. Enlaces de pericón y de otras 5 danzas más, hay como 17 formas de enlazados. La polca paraguaya como género musical. Para comenzar, la polca paraguaya, que como música ya existía con las características propias, como 50 años antes de la llegada de la polca europea.
Según muchos entendidos nacionales e internacionales, durante el gobierno del doctor Francia, desde 1840 se produjo un acelerado avance a la evolución de la polca paraguaya, con la base de casi 200 años exclusivas en manos franciscanas. La evolución de la polca paraguaya como danza. La danza en la cosmogonía guaraní. La danza está en la médula de nuestros antepasados precolombinos. En el relato de la creación del mundo según los guaraníes, Tupã, dios primigenio, al regresar nuevamente a su morada azul, encontró al hombre en posición horizontal, desplazándose como cuadrúpedos. Al verlo así, Tupã ordena: Cuimbaé, Eñemboú, hombre, párate. Y para que nunca más ande en cuatro patas, le ordena: Ako anga eyeroku, y ahora baila. Desde entonces el hombre bailó. 2. La danza precolombina. Ulrico Smil, soldado alemán que acompañó a don Pedro de Mendoza para oficiar de cronista en 1536, a unas leguas más arriba de lo que sería luego Asunción, los españoles se encontraron por primera vez con la música en el Río de la Plata entre los nativos. Narra Ulrico, comillas: el rey tenía consigo su música, que es como lo usan los señores allá en Alemania, y tiene su corte como un gran señor de Europa. Cierra comilla. El gobernador Álvar Núñez de Cabeza de Vaca, refiriéndose a los carios de Asunción, comillas: ellos hacen grandes placeres y regocijos bailando y cantando. Los guaraníes, desconocedores del vestido, vivían muy atentos al adorno, la música y la danza. Se cierra comillas. El escritor Juan de Leri, en 1586, narra en su libro una sorprendente danza de los carios que creían en la inmortalidad de las almas, que volaban más allá de las montañas más altas para llegar a la mansión de las almas de los padres y antepasados, donde gozaban de una vida feliz en deliciosos jardines de flores y frutas y en medio de eternos placeres y danzas. Se cierra comillas. Describe una danza ritual cantada por 500 a 600 hombres que duraba más de una hora. La música y la danza en la colonia. Según Luis Arán, la primera escuela de música, canto y danza se instaló en Asunción un año después de su fundación, 1538, a cargo de Juan Gabriel Lescano, por pedido del gobernador Domingo Martínez de Irala. La música y la danza en las misiones franciscanas. Nace la galopa y arranca la evolución de la polca. La Orden San Francisco de Asís llega a Asunción el año 1575 para adoctrinar nativos del interior del país a disposición de la gobernación de la provincia. Establece una política doctrinaria totalmente diferente a las de los misioneros jesuitas. Con los franciscanos, que también trajeron excelentes maestros de la música, comillas, los nativos disponían de su libertad musical y artística, y así en esta región se amalgamó la música española con la guaraní. En esta mezcla de razas se gestó la música paraguaya. Se cierra comillas. Sostiene Mauricio Cardoso Campo en su libro Mundo Folclórico Paraguayo. Recordemos que los franciscanos evangelizaron nativos desde el río Tebicuarí, abarcando la totalidad de la región oriental, destacándose las misiones de una veintena de pueblos que hoy día son grandes ciudades cuyas labores artísticas hasta hoy no fueron interrumpidas. La música y la danza con los jesuitas. Los misioneros jesuitas llegaron a Asunción mucho antes de 1600 y comienzan a fundar pueblos en la región del Guairá sin perder de vista la yerba mate. Más tarde crean las misiones jesuíticas fuera de la autoridad de Asunción, desde el río Tebicuarí para abajo, con la fundación de San Ignacio Guazú en 1609, seguido después por 29 pueblos. En la era de las misiones jesuíticas, en manos de los religiosos musicólogos europeos de gran prestigio, estaban la formación musical de los nativos y la producción de instrumentos. Ejecutaron y cantaron con la misma perfección de los europeos por más de 200 años, incluyendo sus pasos por el Guairá. Los jesuitas jamás permitieron a los nativos para interpretar ni bailar manifestaciones que no sean para fines sagrados del cristianismo,
Por lo tanto, nunca salieron de la regla musical europea y de la música religiosa. Entonces no hubo lugar para que se produzca una degeneración de la música y de la danza del viejo mundo en esta tierra. Según el padre Juan Manuel Peramás, las danzas tenían lugar solamente en las grandes festividades del año en la plaza, en presencia de todo el pueblo y el cura párroco. Intervenían en ellas niños y jóvenes, varones y mujeres por separado. Los bailes eran graves y jeroglíficos, es decir, simbólicos. Unos representaban las luchas entre el arcángel San Gabriel y el dragón rebelde con sus secuaces. 1600. El capitán Juan F. Aguirre dice que en esta centuria prosiguen dominantes los cantares y bailes antiguos españoles. El baile es frecuente, se reduce a los comunes de la tierra, como el pericón, navecillas, zamarrillas, sombre y seguidillas, y también describe el pericón con relaciones bailada en Curuguatí al norte. 1730. En la Argentina, de la contradanza surgió el cielo. Entra en el Paraguay y muy pronto se creó importantes danzas con música propia, como Cielito Santa Fe y el Cielito Sofí, con sutil diferencia. El cielo ataque, cielo tacuara. Desaparecieron el cielo alegre y el cielo pané. La era de 1781. Félix de Azara se refiere a, comillas, constituían en corridas de toro y de sortijas y danzas con mucha formalidad y concierto. Cada danza es seguida con un entremés o pantomima. Los bailes de noche se hacen con iluminación. Los administradores modernos han enseñado a los indios algunas contradanzas y bailan valencianos que se ejecutaban muy bien. Cita a las danzas como la zamarrita, tonto, chico, zamacueca y navecilla. Recordemos que la contradanza country dance significa danza de campo, ejecutado con varias parejas al mismo tiempo. Nació en Inglaterra en el año 1700 y de allí pasó a Francia, luego a España y muy pronto al Río de la Plata para llegar al Paraguay finalmente. 1800. Según Friedrich van Hendler, luego de unas décadas de 1800 llega al Paraguay el vals, que significa vueltas, responsables por el baile en pareja independiente en nuestras danzas y que más tarde dio lugar al valseado. También en este siglo la contradanza dio lugar en Europa a la cuadrilla y al lancero, que muy pronto también llegaron al Paraguay. 1811. Evidencia de que la polca y la galopa nada tienen que ver con la polca y el galop europeo. Los hermanos Robertson en 1811 editan el libro, entre comillas, La Argentina en época de la Revolución, se cierra, en el que aparece la famosa Carta sobre el Paraguay. Revelan en la misma que estando en Campo Grande, aledaña a Asunción, en un banquete, se deleitaron con unas baladas o aires llenos de sentimientos cantados con acompañamiento de guitarra e instrumento. Dice Juan Robertson, comillas, tenía conmigo una flauta y un octavín, con que solía entretenerme las horas tediosas de largo viaje, tocando un poco algunos de los sencillos y plañideros aires paraguayos. Mauricio Cardoso Ocampo en su libro sostiene que, comillas, para 1811 esos aires plañideros ya eran en guaraní el purajei kne'n, purajei así, purajei popó y purajei siriri, cambiados luego por nombres foráneos como lo dice él, el mal llamado polka galopa. ¿Por qué? Porque como el galop, como la polka europeos, nacieron recién en el año 1836. Esto lo dice en la página 58, tomo 1, Mauricio Cardoso Ocampo. La era del doctor José Rodríguez de Francia. Las danzas populares heredadas de los franciscanos se fortalecen durante el mandato de este primer gobernante del Paraguay independiente.
El doctor Dionisio González Torres sostiene que durante su gobierno tuvo desarrollo la música popular, alejando a los músicos eruditos y entregando los instrumentos a aprendices del pueblo e indígenas, y se organizan bandas militares en Asunción y en el interior para fomentar las retretas y los bailes populares. En 1817, un año después de su proclamación como dictador perpetuo, se funda la Escuela de Jóvenes Aprendices de la Música Militar. 1825, aproximadamente, apareció en Alemania el galop, danza rápida en 2x4, danzando cada pareja enlazado al galope, manteniendo siempre un pie hacia adelante a las corridas. El nombre de galop en nuestro medio se transformó en galopa y se utilizó para denominar a la polka popó en banda o a la danza de las promeseras en 6x8, iniciada en las reducciones franciscanas. De ahí que en cuanto a música y danza, nada tiene de influencia con la danza europea en referencia. 1840. La cuadrilla en formación cuadrada posiblemente llegó al Paraguay durante el gobierno de don Carlos Antonio López en la década de 1840. Rápidamente se adapta incorporando varios ritmos y se populariza en las ciudades y en el campo. Actualmente sobreviven dos versiones de la cuadrilla paraguaya y la miriquinao o boliviana. Aparecen varias versiones de la palomita, Chopin, Solito Despreciado, El Cazador. 1850, en la misma época del galop, en Bohemia, Alemania, nace la polka, danza cuyo nombre probablemente proviene de la polka checa pulka, que significa mitad, también en ritmo de 2x4 en tiempo rápido. Se extendió por Europa y unos años después llega al Paraguay. Su nombre reemplaza a la danza y a la música nacional conocida como pura hey, que está en 8/8. Nuevamente tampoco guarda relación la polka europea con la música y danza de la polka nacional. También en el año 1850 se popularizó en los salones de Asunción una danza italiana que se bailaba como corrido y se cree que de esa proviene la danza El Cazador en dos versiones. 1855, época de la Madame Elisa Lynch. Compañera de Francisco Solano López, introdujo el lujo, la alta moda en todo sentido y las más hermosas danzas del viejo mundo, las que en poco tiempo el pueblo las adoptó en su forma de sentir. Surgieron London Carapé. Muy pronto, en el año 1864, los lanceros, la golondriana, el chotis, el vals. En el año 1868, la palomita, las cuadrillas paraguaya o miriquinao, Caledonia, Mamá Cumanda. En el año 1870, el diplomático norteamericano Charles Beth Washburn, en plena guerra contra la Triple Alianza, escribe posteriormente en su libro: durante la guerra tuve oportunidad de presenciar en un Humaitá donde se bailaba el gato y la samba nacional, dice. En el año 1870, el inglés Federico Masterman editó en su libro titulado 7 años de aventura en el Paraguay. Narra muchas danzas que estaban de moda en Asunción y en pueblos cercanos, años antes de la Guerra Grande, 1865-1870. Describe cómo se baila y se cantaba el cielo, el montonero y la media caña. La posguerra, durante y después de la contienda, comienzan a apagarse lentamente todas aquellas hermosas danzas que nuestro pueblo moldeó a su forma de ser, para pasar luego al olvido de la memoria colectiva. 1900. Las primeras polcas de autores desconocidos que ya estaban de moda. Las polcas de autores desconocidos ya eran famosas. Campamento, Cerro León, Alfonso Loma, Mamá Cumandá, Mamá Semosé, China Querida, Non Tendei Morena Mí, El Casamiento de Tarabé, Arroyos y Esteros, Felipa Mareco, Lucerito Alba, Paloma Blanca, Cetrigueñamí, Pura Heisu y Malenita, Hoy, Chevallemí Yaguarón, Huirafarra, El Canao, Magdalena, Lucero
Lucero Aguay, Darecoy la culpa, Carreta, Guayní, Pinzapé y las polcas partidarias Colorado y 18 de octubre. La polca liberal fue escrita por encargo de un tal González, según el profesor de música Juan B. Rojas. A Felipa Mareco, el músico Simón Iglesias de la ciudad de Eusebio Ayala, le agregó una segunda parte y la convirtió en Colorado Netá. Y esta misma melodía, Juan Villalba también le agrega una tercera parte. Y Colorado Netá dio lugar a Kilómetro 11. Según Mauricio Cardoso Campo, en Mundo Folclórico Paraguayo, tomo 1, página 151 al 154. En ese entonces arrasan la polca srirí, la polca canción, la polca saraquí, ocreú y la galopa, y se incursionan el tango, el bayón y el bolero, todas con bailes en pareja independiente. 1930 marca el inicio del chamamé con la promoción del disco Corrientes Potí, procedente de Buenos Aires, nacido en los laboratorios de RCA Víctor, grabado por el cantautor paraguayo Samuel Aguayo. 1935 marca el inicio de una fructífera etapa de investigación y de rescate de todas aquellas danzas de los siglos XVIII y XIX. 1938 marca la llegada de grandes maestras extranjeras de la danza clásica como Erika Millet de Alemania, las rusas Agripina Voitenko y Tala Ers de Retivov, solo por citar algunas de las veintenas. 1940 eran muy conocidos los grupos tradicionales como las galoperas del Mercado 4 de Itá, de San Blas de la Chacarita, el grupo Arecayá, el grupo Afrodescendientes Cambacuá, el grupo indígena de los Macá y el grupo de Inocencio Báez Villalba de Asunción, con quien estaban muy jovencitas las que luego se convirtieron en grandes figuras de la danza paraguaya como Reina Menchaca, las hermanas Celia y Gilda Ruiz Rivas y Eldo Domingo Barúa. Que después fue llamado para ayudar a la jovencísima egresada de la Escuela de Danza Clásica de la rusa Tala Ernst, la profesora Liluz Torres, para crear la primera escuela de danza paraguaya en la Municipalidad de Asunción, concretada en el año 1967, que en 4 años egresaron 9 profesores. Así se inició la floreciente era de la danza paraguaya académica en el Paraguay. A partir de 1970 empezaron a surgir las primeras compañías de danza y ese mismo año se crea el primer grupo institucional, el Ballet Folclórico Municipal de Asunción. 1995, todos los estudios académicos de la danza paraguaya pasan a pertenecer en el Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Educación Artística. En el programa de estudios se preservan y se difunden más de 20 danzas históricas rescatadas en el siglo pasado. Con música y coreografía propias tenemos 2 cuadrillas paraguayas, Miquinao, el Chotis, 2 Cazador de Arecayá y Rejala, Cielo Ataque, Cielo Tacuara, el Malagueño, 2 versiones de La Golondriana, de Salón y Popular, Montonero Yoroquí, 3 versiones de La Palomita, 2 danzas de los Don Carapé, 2 versiones de Solito Chopí, con mínima diferencia, con música pero sin coreografía propia, el Perico Nacional, sin música ni coreografía propia, 5 versiones del Solito Despreciado, Galopera. Danzas en vías de folclorización, porque ya tienen vigencia, logrando la tradicionalidad con música propia, la naranjera, chiperita, pájaro campana. Sin música ni coreografía, las danzas de la botella, del ñamdutí. Existen más de 200 academias de danza paraguayas para el profesorado superior en 12 años. Se expiden más de 300 títulos por año y un promedio